Buen día. Hoy tenemos la canción Nama Sankirtan, el canto congregacional de los santos nombres de Narottam Das Thakur. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Kesavaya Namaha Gopala Govinda Ransi Madhusudana Giridhari Gopinata Madana Mohana Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Sri Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Eishai Gosai Kori Charana Bande Yahote Vinasa Avisa Puranam Eishai Gosai Gani Muinaidas Tasambarad Pada Renamora Panchagrad Dandare Charane Havi Bhakta Samebas Janam me Yamane Hi Avilas Eishai Gosai Yave Braya Koilabas Radha Krishna Nitya Lila Koroloho Prakas Ananda Bolu Hari Vaya Vrindavam Siguru Vaishnava Pade Maya Yayamam Siguru Vaishnava Pada Padma Lokias Nama Sankirtana Hoy Narottam Das. Oh Señor Krishna, te ofrezco mis reverencias. Tú eres conocido como Yadava, el descendiente de Yadu, Mava, el esposo de la diosa la fortuna, y Kesava, el que mató al demonio Keshi. Oh Gopal, el protector de las vacas. Govinda, el que da placer a las vacas y a la tierra y a los sentidos espirituales. Rama, el disfrutador supremo. Sri Madhusudan, el que mató al demonio Madhu. Giridhari, el que levantó la colina de Govardhan. Gopinath, señor de las gopis. Madana Mohan, el que enloquece a Cupido. Todas las glorias a Sri Chaitanya y a Nityananda, todas las glorias a Sri Advaita Acharya y a sus consorte, Srimati Sita Thakurani. Todas las glorias al Señor Hari, el maestro espiritual, a los Vaishnavas, al Srimad Bhagavatam y al Bhagavad Gita. Todas las glorias a Sri Rupa, a Sanatan Goswami, Raghunath Das, Gopala Bhatta, Jiva Gopala, Sri Gopala Bhatta Goswami y Raghunath Das Goswami. Ofrezco mi respetuosa reverencia a los pies del loto de los seis Goswami. Al hacerlo, todos los obstáculos hacia la devoción son destruidos y se satisfacen todos los deseos. Yo soy sirviente del que sirve a los seis Goswamis de Vrindavan. El polvo de sus pies de loto constituye mis 5 clases de alimento. Mi deseo es poder vivir nacimiento tras nacimiento con aquellos devotos que sirven a los pies de loto de los Goswamis. Cuando los seis Goswamis vivían en Braj, les revelaron y explicaron los eternos pasatiempos de Radha y Krishna. Absorbiendo tu mente en la meditación de los divinos pies del Maestro Espiritual y de los santos Vaishnava, canta en éxtasis los nombres del Señor Hari y adora el reino trascendental de Vrindavan. Deseando alcanzar los pies del loto del Sri Guru y de los Vaishnavas, Narottam Das canta el Sankirtan del santo nombre. Aquí hay un significado de Srila Prabhupada que dice, de Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ¿verdad? Esta canción de Narottam Das Thakur es muy famosa entre los devotos de Bengal y Orissa. Cuando el señor Chaitanya retornó a Gaya, donde había sido iniciado por Ishvara Puri, se había convertido en una personalidad tan embriagada de amor a Dios como sus estudiantes de gramática nunca antes habían visto. En vez de dar las clases normales de gramática, el señor Chaitanya empezó a explicar los textos sánscritos de manera que cada palabra y cada letra significaba Krishna. La suprema personalidad de Dios, esta forma de gramática fue desarrollada más tarde por Srila Jiva Goswami en un libro llamado Hari
Namambrita Vyakarana, la gramática del néctar de los santos nombres del Señor Hari. Pero los estudiantes del Señor Chaitanya pensaron que su profesor se había vuelto loco, así que le masajearon la cabeza con aceite conocido como aceite Vishnu, un aceite que se usa para enfriar el cerebro. Finalmente le preguntaron, dice que todo significa Krishna, que finalmente debemos cantar siempre los nombres de Krishna, pero ¿cómo debemos hacerlo? Entonces el Señor Chaitanya empezó a cantar los nombres de Krishna y a palmotear con sus manos, y así comenzó su movimiento en Nama Sankirtan. Los nombres que cantaban se encuentran en la primera línea de los dos estrofas iniciales de esta canción. Hari Haraya Nama Krishna Yaravaya Namaha Gopa Govinda Ransi Madhusudan. Narottam Das y otros han puesto esos nombres al principio de sus escritos para inmortalizar esos eventos en la memoria de todos. Narottam Das Thakur canta los nombres del Señor Chaitanya Nityananda, Sri Advaita y Sita Thakurani, la consorte del Señor Advaita. Como el Señor Hari, el maestro espiritual y el Srimad Bhagavad Gita están todos en la plataforma trascendental, se les da el mismo respeto. Entonces, Narottam Das canta los nombres de los 6 Goswamis. Ofrezco mis respetuosas reverencias a sus pies. Canta él, los cuales destruye el sufrimiento acumulado por muchos años. Yo soy el sirviente de los Goswamis, y el polvo de sus pies de loto son mis 5 clases de alimento. Servir a sus pies de loto y mantener la asociación con los devotos nacimiento tras nacimiento es mi único deseo. Cuando los 6 Goswamis estaban viviendo en Vrindavan, revelaron los eternos pasatiempos trascendentales de Sri Radha y Krishna. Antes del Señor Chaitanya, la ubicación de los lugares de los pasatiempos de Sri Krishna no eran conocidos, por lo tanto el Señor Chaitanya instruyó a los Goswami que descubrieran los lugares sagrados y construyeran templos. El templo de Radha Damodar está situado cerca del sitio de la danza Ras, y Srila Rupa Goswami y los otros Goswami se reunían allí y discutían los temas de sus libros, los cuales explican científicamente los pasatiempos super excelentes de Sri Radha y Krishna. Narottam Das Thakur grita con gran éxtasis el nombre de Hari, sirve a maestros trascendentales genuinos y a los devotos. Él concluye diciendo, con todas las esperanzas puestas en los pies del loto de Sri Guru y de los santos Vaishnavas, Narottam Das canta el santo nombre del Señor Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gopremanande. Ahora vamos a leer del Chaitanya Charitamrita Madhya Lila. Estamos en el capítulo 3, la estancia del Señor Chaitanya en casa de Advaita Acharya. Estamos en el verso 203. Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Advaita Chandra, Yayo Gora Bhakta Vrinda, Acharyara Sadha Bhakti Griha Sampada Dane, Sakala Sapale Hali Prabhura Aradane. De ese modo, todas las opulencias de Advaita, su fe, su devoción, su hogar, sus riquezas y todo lo demás, se emplearon con éxito en la adoración del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Significado de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Advaita Acharya, con el recibimiento que brindó el Señor Chaitanya Mahaprabhu y a sus devotos, celebrando un festival diario en su casa, estableció el ejemplo ideal para todos los devotos casados. Quien cuenta con los medios
y la riqueza necesaria, de vez en cuando debe imitar a los devotos del Señor Chaitanya que se dedicaban a predicar por todo el mundo y organizar un festival en su casa. Para ello solo tienen que repartir prasada, hablar de Krishna durante el día y celebrar canto en congregación al anochecer durante 3 horas como mínimo. Todos los centros del movimiento para la conciencia de Krishna deben seguir ese mismo procedimiento. Así pues deben realizar diariamente Sankirtan Yagna. El Srimad Bhagavatam 11.5.32 recomienda para la era actual la celebración diaria de Sankirtan Yagna. Yagna Sankirtan Prayam Yayanti Sumedasan. Debemos adorar al Señor Chaitanya Mahaprabhu y a sus 4 acompañantes del Panchatattva, repartiendo prasada y celebrando canto en congregación. En verdad, ese yagna o sacrificio es el más recomendado para la era de Kali. En esta era no es posible realizar otro yagna, pero ese yagna o sacrificio se puede celebrar en todas partes sin dificultad alguna. Sasira Ananda Padekahi Putra Mukha Vayakora Purna Kaila Niyasuka. Madre Sakshi veía constantemente la cara de su hijo y le daba de comer, y de ese modo su felicidad aumentaba y era en verdad completa. Eimata Advaita Hita Bhatagane Amila Vanshida Kakana Katana Dinamaha Kutohale. De ese modo, en casa de Advaitacharya, todos los devotos se reunieron y pasaron algún día juntos en un ambiente de gran fiesta. Aradina Prabhu Hate Sati Bhaktagane Niyani Yagihe Sahe Gamane. Al día siguiente, el Señor Chaitanya Mahaprabhu pidió a todos los devotos que regresaran a sus respectivos hogares. Gare Griya Kareha Krishna Sankirtana Purnapati Ama Sange Jaive Milana. Si Chaitanya Mahaprabhu también les pidió que celebrasen en sus hogares el canto en congregación del santo nombre del Señor y les aseguró que podría verle de nuevo. Katu Vatomara Kavi Nilada Gamana Kabu Va Asiva Amikarite Gangas Nam. Si Chaitanya Mahaprabhu les dijo: una vez vendréis vosotros a Jagannath Puri, otras vendré yo a bañarme en el Ganges. Nityananda Gosani Pandita Jagannanda Damodara Pandita Aridastra Mukunda Eshariyana Acharya Dilabra Pugusane Yamani Prabodakari Bandila Sharane. Sri Advaita Acharya envió a 4 personas para que acompañaran al Señor. Eran Nityananda Gosai, Jagannananda Pandit, Damodar Pandit y Mukunda Das. Después de consolar a su madre, Sakshi, Sri Chaitanya Mahaprabhu ofreció oraciones a sus pies de loto. Tare Prasinakari Karila Gamana Ata Acharagare Utila Kramanan. Cuando todo estuvo preparado, el Señor Chaitanya Mahaprabhu caminó alrededor de su madre y partió hacia Jagannath Puri en casa de Advaita. En casa de Advaita Acharya se levantó un terrible clamor de llanto. Nirapexana Kanna Prabhu Siyana Kalila Kandite Ashapasita Kalita. Si Chaitanya Mahaprabhu no se conmovió,
se fue rápidamente y Advaita Acharya le siguió sollozando. Significado se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica que la palabra Nirapeksha significa no dejarse afectar por nada material y permanecer fijo en el servicio del Señor. Sri Chaitanya Mahaprabhu no dio importancia al enorme clamor de llanto en casa de Advaita Acharya, aunque lo escuchó al salir hacia Jagannath Puri. Los moralistas mundanos podrían criticar a Sri Chaitanya Mahaprabhu acusándolo de ser muy cruel, pero al Señor no le preocupa esa crítica. Como maestro espiritual del movimiento para la conciencia de Krishna, mostró en la práctica que la persona seriamente ocupada en el cultivo de conciencia de Krishna no debe dejarse influir por el afecto mundano. La mejor es oponerse en ofrecer servicio al Señor. Ya me perdí. Como maestro espiritual del movimiento para la conciencia de Krishna, mostró en la práctica que la persona seriamente ocupada en el cultivo de la conciencia de Krishna no debe dejarse influir por el afecto mundano. Lo mejor es ocuparse en ofrecer servicio al Señor y ser insensible a los objetos materiales. Externamente todo el mundo está apegado a cosas materiales, pero quien se enreda en esas cosas no puede progresar en el cultivo de la conciencia de Krishna. Por lo tanto, quienes se dedican al cultivo de conciencia de Krishna no deben preocuparse por los supuestos moralidad del mundo material, si esa moralidad va en contra del servicio devocional, tal como el Señor Chaitanya Mahaprabhu nos muestra con su propio ejemplo. Nadie puede ocuparse en el cultivo de conciencia de Krishna sin ser neutral. Kata dura Niya Prabhu Kori Yoda Hata Acharya Prabhaki Kahe Nikamistavata. Advaita Acharya siguió a Sri Chaitanya Mahaprabhu por una cierta distancia hasta que el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, con las manos juntas y con palabras muy dulces, le hizo la siguiente petición. Janani Prabhohitkara Bhakta Samadana Tumi Vigrajala Koro Mainahiva Prana. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, por favor, consuela a todos los devotos y a mi madre. Si tú te agitas, nadie podrá continuar existiendo. Esta Bali Prabhutare Kori Alangana Britikari Yavaila Aswashana Gamana. Diciendo esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu abrazó a Advaita Acharya y le dijo que no le siguiese. Entonces, libre de ansiedad, prosiguió hacia Jagannath Puri. Ganga tire Prabhuchara Janasate Nilarikalita Prabhuchatra Bogapade. Con las otras 4 personas, el Señor siguió el camino de Chatraboga hacia Niladri, Jagannath Puri, por las orillas del Ganges. En la sección sur de la línea oriental del ferrocarril, significado, en el distrito de 24 Pargana hay una estación llamada Magraha. A unos 22 kilómetros al sureste de esa estación encontramos un lugar llamado Yaganagara, y unos 9 kilómetros al sur de esa estación Yaganara se encuentra la aldea Chakraboga, conocida a veces con el nombre de Kadi. En esa aldea hay una deidad del señor Shiva que recibe el nombre de Vaigurakanata.
Cada año, durante los meses de marzo y abril, se celebra allí el festival de Nanda Mela. En la actualidad, el Ganges no pasa por allí. En las mismas líneas del ferrocarril hay otra estación, Varipura, cerca de la cual hay otra aldea, Atisara. En el pasado esa aldea estaba también a orillas del Ganges. Desde ahí se puede ir a Panijati y desde Panijati a Bharata Nagara, el norte de Calcuta. En aquellos días el Ganges discurría al sur de Calcuta pasando por Karigata. Todavía nos conocimos hoy en día con el nombre de Agi Ganga. En Varipura el Ganges se bifurca y discurría por Diamond Harbour, cerca de la comisaría de policía de Mathurapura, que señala que Sri Chaitanya Mahaprabhu en su camino hacia Jagannath-puri pasó por todos esos lugares. Chaitanya Mangale Prabhu Niyadriga Mana Vistari Varnilla Shena Sada Brindavana, en su libro titulado Chaitanya Mangala Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur ha explicado con todo detalle el camino del Señor a Jagannath-puri. Significado de Srila Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica que en la parte bengalí de su camino, Sri Chaitanya Mahaprabhu pasó por Asitara Grama, Varaha Grama y Kshatraboga. Una vez en la provincia de Orissa, pasó por Prayana Gata, el río Survanaketa, Ramuna, Yapura, donde se bañó en el de Saswameta Gata, en el río Baitarani, Takaka, Kasha, por donde pasa el río Mahanadi, Bhubaneswar, donde hay un gran lago conocido con el nombre de Vidusarovara, Kamalapura y Ataparanala. De ese modo, pasando por esos lugares, entre otros, llegó a Jagannath-puri. Advaita Grihe Prabhura Vilasume Yeigna Asimilatare Krishna Premadam. Quien escucha acerca de las actividades del Señor en casa de Advaita Acharya, ciertamente alcanzará muy pronto la riqueza del amor por Krishna. Sri Rupa Raghunatha Pade Yara Asa Chaitanya Charitamrita Hate Krishna Das. Orando a los pies del loto de Sri Rupa y Raghunatha Goswami, deseando siempre su misericordia, yo, Krishna Das, narro el Chaitanya Charitamrita siguiendo sus pasos. Así termina los significados de Bhaktivedanta Swami Prabhupada correspondiente al capítulo 3 del Madhya Lila del Sri Chaitanya Charitamrita, que narra la estancia del Señor Chaitanya Mahaprabhu en casa de Advaita Acharya, su ordenación como sannyasi, los festivales que celebró diariamente en casa de Advaita Acharya, su canto en congregación del santo nombre del Señor y sus almuerzos festivos con todos los devotos. Capítulo 4. El servicio devocional de Sri Madhavendra Puri. En Sumrita Pavala Vasya, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ofrece el siguiente resumen del capítulo 4, siguiendo el camino de Chakraboga y pasando por Vrindamatreswara. Sri Chaitanya Mahaprabhu llegó a la frontera de Orissa. En su camino disfrutó de bienaventuranza trascendental cantando y pidiendo limosna en varias poblaciones. De ese modo llegó al famoso
pueblo de Remuna, donde hay una deidad de Gopinath. Allí narró la historia de Madhavendra Puri tal como la había escuchado de labios de su maestro espiritual Iswara Puri. La narración es como sigue. Una noche, encontrándose en Govardhan, Madhavendra Puri soñó que la deidad de Gopal estaba en el bosque. A la mañana siguiente invitó a sus amigos y vecinos para que fueran con él a rescatar a la deidad de la espesa selva. A continuación, con una suntuosa ceremonia, instaló la deidad de Sri Gopalaji en lo alto de la colina de Govardhan. Allí adoraron a Gopal y celebraron el festival Anakuta. La noticia de la celebración del festival se extendió por todas partes y acudió mucha gente de las aldeas vecinas. Una noche la deidad de Gopal volvió a aparecer en sueño a Madhavendra Puri y le pidió que fuera a Jagannath Puri en busca de pasta de sándalo para ungir el cuerpo de la deidad. Habiendo recibido esa orden, Madhavendra Puri partió hacia Orissa, viajando por Bengal. Llegó hasta Remuna, donde recibió un cuenco de leche condensada Ciro ofrecida por la deidad de Gopinath. Ese cuenco de leche condensada lo había robado Gopinath y se lo entregó a Madhavendra Puri. Desde entonces la deidad de Gopinath se conoce con el nombre de Kishore Kora Gopinath. La deidad que robó el cuenco de leche condensada. A su llegada a Jagannath Puri, Madhavendra Puri recibió el permiso del rey para llevarse una mana de sándalo y 20 tolas de alcanfor. Con la ayuda de 2 hombres llevó esos productos a Remuna. De nuevo, en sueño, vio a Gopal en la colina de Govardhan. Deseaba que esa madera de sándalo convertida en pasta y mezclado con alcanfor se utilizara para ungir el cuerpo de Gopinath. Al comprender que eso satisfaría a la deidad de Gopal en Govardhan, Madhavendra Puri cumplió la orden y regresó a Jagannath Puri. Sri Chaitanya Mahaprabhu narró esta historia para el señor Nityananda Prabhu y otros devotos y alabó el servicio devocional puro de Madhavendra Puri. Recitando versos de Madhavendra Puri, entró en éxtasis. Sin embargo, al ver que se había reunido mucha gente, se contuvo y comió un poco de arroz dulce prasada. Así pasó la noche y a la mañana siguiente continuó su camino hacia Jagannath Puri. Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrinda, He Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagapate, Gopecha Gopi Kanta, Radha Kanta Namostute, Bhakta Kanchana Gaurangi, Radha Vrindavaneshwari, Vrishabhanu Sute Devi, Ramamami Hari Priye, Indaya Tulsi Devi Aprivaka Sasha, Krishna Bhakti Pranadevi Satyavati Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Guru Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hari Hari Bol.